Hablamos de un evento sumamente importante y sobrenatural. ¿Cuántos estaban aquí la semana pasada? ¿Tan poquitos? ¿Quiere decir que los otros no estaban? ¿Ah? ¿Cuántos estaban aquí la semana pasada? Amén. Quiere decir que faltan muchos todavía de los que estaban la semana pasada en este lugar, que hay que traerlos a la casa. Amén. Hablamos, ¿verdad?, de la parte de la historia en el libro primero de Reyes que habla de la viuda de Sarepta en Sidón. El profeta Elías es parte de esta historia. Pero ¿sabe qué? El profeta no era el que predicaba el mensaje, sino que nos estaba predicando a nosotros, ¿quién? La viuda. El profeta aquí era solamente un instrumento del Señor. La viuda nos estaba predicando a nosotros. Y lo más hermoso de esta historia aún, es que nos predica una mujer que vive en pobreza, marginada, porque las viudas eran marginadas, convirtiéndose ella en el ejemplo de la clase social última. Los marginados, los olvidados, los que le han metido una patada por buen sitio y los han echado fuera. Esos son los favoritos del Señor. Gente inesperada para darnos grandes lecciones utiliza el Señor. Lo que los demás desecharon, Jesucristo lo recoge y lo pone en alto para que vean cómo Dios obra aquí en la tierra bajo las leyes del reino de los cielos. Dios se manifiesta en aquellos que, no teniendo mucho, saben compartir lo que tienen. ¿Cuántos han vivido en pobreza? ¿O han venido de una familia, verdad, pobrecita? Yo vengo de una familia pobre. Y el don de la pobreza, aunque, verdad, siempre queremos prosperar porque eso es hermoso. Pero qué hermoso sería que, como yo vivía en comunidad, el don de la pobreza es que aun cuando nosotros no tenemos, vemos a otro que tiene mucho menos. ¿Y saben lo que sabemos hacer? Dar de lo que nos falta para que otro pueda vivir. Porque si yo conozco la necesidad mía, me puedo solidarizar con la necesidad del otro. Amén. Y esta mujer parece que estaba en esas. En una sociedad absolutamente machista, la viudez, estoy haciendo un recuento para que entonces vayamos a la otra parte del mensaje, porque los que no estaban aquí tienen que entender un poquito. La viudez de esa mujer era un desamparo completo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las mujeres que se quedaban sin un marido no tenían mucho valor, perdían su estatus social y muchas veces quedaban desamparadas. Y esta mujer, ¿sabe qué? Otra de las cosas bien importantes es que no era parte del pueblo de Israel. Por tanto, no era de las que podía recibir las promesas de Dios. ¡Embuste! ¿Cuántos saben que es embuste? Que es mentira. Que el Señor siempre estuvo abierto para dar sus promesas a todos y a todas. Lo vemos desde antiguo y lo vemos en este pasaje. De hecho, dijimos que una mujer sin marido que la mantenga estaba posiblemente destinada al olvido y a la muerte por hambre. Y así le pasaba a esta mujer. Estaba en escasez, le faltaba para comer a ella y a su hijo. Y viene un profeta a decirle: el Señor me ha enviado y me ha dicho que me des de comer a mí. Y te abundará en tu casa, tu tinaja, ¿verdad? Y tu jarra, no faltará en ellas el aceite. ¿Y qué? No faltará de comer. Y la harina. Una mujer hambrienta con un hijo hambriento. ¿Cuántos aquí son madres? ¿Cuántas aquí son madres? Si su hijo tiene hambre y viene un hombre disque parte de Dios a decirte: dame lo último que te queda en la alacena, que me lo voy a comer yo, no te preocupes que Dios te va a proveer. Y usted mira a su hijo que se va a morir de hambre. Esta mujer no decidió lo que usted decidiría. Esta mujer decidió escuchar la voz de Dios. Y escuchando, si hay un espacio vacío, usted dese la vueltita, ponga las cosas debajo de su silla, amén. Perdonen, ¿verdad? Porque es que están llegando personas, pues vamos a hacerles ese espacio también para que puedan estar con nosotros aquí gozándose. Amén. Gloria a Dios.
Esto era parte de la predicación, ya lo habíamos practicado, ¿eh? De la de Dios. Sí, porque estamos hablando de la provisión de Dios y mira cómo vienen gente hermosa a bendecir nuestras vidas en este lugar. Gloria a Dios, cuánto dan gloria al Señor. Amén. Amén. A Dios. Así que esta mujer decidió, en vez de pensar en su necesidad, en su hijo, en su propia hambre, darle ¿qué? ¿De comer a quién? Al profeta, al extraño. Practicó las reglas de hospitalidad. Recibamos al extraño y démosle de comer. Dio su mejor ofrenda. Y recordamos en aquella ocasión a la mujer que Jesucristo estaba mirando, que había dado ¿de qué? De lo que le faltaba, de lo que no tenía. Mientras los fariseos daban de lo que les sobraba para que los vieran, ella escondidita dio de lo poco que tenía, y Dios dijo, ¿verdad? Y Dios promete, ¿verdad?, que a los que dan no se quedan sin recompensa. Y nos mostró la viuda el poder del desprendimiento. ¿Cuántos son desprendidos en este lugar? Amén. ¿A cuántos no le importa lo material? No importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a ayudar a la comunidad, a los que están hambrientos, a los necesitados. Amén. Ahora fueron menos amén. No. Amén. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Amén. Y esta mujer nos enseñó, ¿verdad?, el poder del desprendimiento, el poder del dar, el poder de servir, aun cuando lo que tenemos para servir no da ni para nosotros mismos. Pero cuando lo hacemos con confianza en las promesas que ha dado el Señor, aquello que nos falta, será abundando en nuestra casa. Amén. ¿Podemos dar entonces de lo que nos falta? Creyendo en las promesas del Señor. No es que sean prometidas grandes riquezas. Oye, que por ahí hay muchas iglesias que te dicen, olvídate, dame todos los chavitos que tú tengas, recoge por aquí, que Dios te va a multiplicar. Escucha cómo el billete habla, ¿verdad? No, eso no es así. Claro, siempre hay que dar, pero tenemos que saber para qué estamos dando. Si es para enriquecer a otros o si es para poder ayudar a otros. Así que no son prometidas grandes riquezas, sino que la provisión de Dios se hará perfecta en nuestras vidas. Y ¿sabe qué? Cuando damos de corazón no nos faltará nada, porque la provisión del Señor es perfecta. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos dicen amén? También nos mostró que quien acoge la palabra de Dios, quien la recibe, porque sabe que esta mujer, que era de otro pueblo, no era de los que creían en ese Dios de Elías. Por tanto, ella escuchó la palabra de otro Dios, pero cuando llega el profeta Elías, ella sabe, como que se da cuenta de que ese Dios es poderoso, y recibe esta palabra. Y quien acoge la palabra de Dios, quien acoge a alguno de sus siervos en necesidad, Dios no lo desamparará. ¿Me entendió bien? Si usted acoge a uno de los siervos del Señor que está en necesidad, no será desamparado, porque la provisión de Dios alcanza a cualquiera que confíe en Él. No importa si antes creía o iba a la iglesia tal. Desde hoy que decidiste creer en esa palabra, el Señor será proveyendo para tu vida. Y recordamos, porque toda la palabra la vemos a la luz de ¿quién? ¿De los ojos de quién? De Cristo. Somos cristocéntricos. Recordamos cuando Jesucristo en Mateo 10:42 decía, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Cuántos le darán un vaso de agua al pastor cuando vaya a su casa? Amén. Gloria a Dios. Dios le dará una buena recompensa. Pero si me da un plato con chuletas y con arroz, Dios le dará una recompensa mayor. Amén. Gloria a Dios. Doble porción le dará. Por eso la exhortación fue que era menester que entregáramos de lo que nos escaseaba en nuestra casa, en nuestra vida. La exhortación fue, y doy algunos ejemplos porque si doy la predicación completa entonces me tardo en la otra. Si a usted le falta salud, a veces queremos guardarla tanto, pero si creemos en las palabras del Señor,
Entonces hasta lo poquito de salud que nos quede, se lo vamos a entregar. ¿Y qué pasará? En tu casa nos faltará la salud. ¿Y sabes qué? No faltará la salud ni para ti, ni para los tuyos. Mire qué hermoso era ese mensaje. Te falta empleo, dale el tiempo que te sobra al Señor. De ese que no tienes para darle a un empleo, dáselo al Señor. Y el Señor comenzará a abrir puertas. ¿Te falta dinero? Ahí sí que decimos, ¡ay, sí! Estamos pues viendo una financiera, hermano. No, mentira. No, la financiera son usureros, así que no, y la usura es pecado. ¿Te falta dinero? Pues ¿sabes qué? De eso que te falta, aprende a compartirlos con los que están en necesidad. ¿Y sabes qué? Dios seguirá dando provisión a tu casa, a ti y a los tuyos. ¿Qué te falta hoy? Y preguntábamos el domingo pasado, de lo que te falte, entrégaselo al Señor. No te lo guardes para ti, entrégalo, porque el Señor lo multiplicará. Y eso fue un mensaje poderoso, el mensaje poderoso de la semana pasada. Mensaje que nos conduce a comenzar a mover lo sobrenatural en nuestras vidas. Así comenzamos. ¿Quién quiere las cosas sobrenaturales en su vida? ¿Quién quiere milagros? Bueno, siempre la vida es un milagro, desde que abrimos nuestros ojos. Pero ¿quién quiere ver milagros en lo sobrenatural? Milagros grandes, milagros como los que pasó con esta viuda. Amén. Pues escuche bien. Muchos pensaron que esto se quedaba ahí. Aquí terminó. No faltó el aceite ni la harina en esa casa. Y el domingo, que estuvimos acompañando a nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que perdió a su papá de 90 años, ¿verdad? Estábamos allí acompañándolo y estuvimos en un servicio hermoso, en unidad con la iglesia. ¿Es iglesia MI también? Pentecostal de Jesucristo. Está bien, estábamos allí metidos, todos unidos en una misma oración, y bien hermoso, ¿verdad? Que sucedió, estuvimos compartiendo, nos dieron hasta una parte gracias a esa familia, pero allí llegaron dos personas también, ¿verdad? Junto con nosotros. Y cuando termina el servicio, uno se acerca y me dice, pastor, yo no sé si usted conoce a alguien que me dice pastor. Pastor, ¿sabe qué? En la prédica se le quedó algo importante. Yo seguí leyendo, qué bueno, porque hay gente que dijo, hasta aquí, esto se quedó. Pero hubo alguien que dijo, déjame leer más abajo, a ver qué estaba pasando con esta viuda. Yo seguí leyendo y pasó algo importante después. Y yo le dije, sí, mi hijo, no te preocupes, que la semana que viene esto sigue, esto continúa. Vamos a seguir hablando de esto. Así como Dios no ha terminado con este pueblo, porque tiene cosas mayores para darle, así tampoco había terminado la predicación el domingo pasado. Por eso vamos hoy al pasaje que termina ese capítulo, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. ¿Tienen sus Biblias? Amén. Ya hay que preguntar, ¿tienen sus Biblias electrónicas? Amén, también. Pues vamos a buscar ese pasaje. Vamos a ponernos en pie, porque en toda la palabra, ¿verdad?, que mirada a la luz de Cristo vemos, escuchamos la voz de Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tienen? ¿Cuántos dicen ay de mí? Estamos bien entonces. Leemos. ¿Saben que se quedó? En que no faltó ¿qué? La harina y el aceite en su casa. Y dice el versículo 17: poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella fue donde Elías y le reclamó: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? El profeta le dice: dame tu hijo. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo.
Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Y esto es palabra inspirada en nuestro Señor. Amén y amén. Y hoy este pasaje, junto con el pasaje de la semana pasada, nos enseñan algo más poderoso que la semana pasada. Si entregas lo que escasea en tu casa, vas a ver provisión. Pero si vives creyendo y sirviendo al reino de Dios, por vivir así, cuando algo muera en tu vida, tendrás derecho a reclamar un milagro para resucitar aquello que se murió. ¿Lo entendió? Cuando usted da de primera creyendo en la promesa del Señor, Dios da la provisión. Pero si usted vive de esa manera, usted, cuando algo se muera en su vida, tiene el boleto para ir a reclamar un milagro delante del Señor. Vemos en el pasaje qué cosas impresionantes estaban pasando a la viuda. Pero tenemos que mencionar, aunque está fuera del orden, primero lo que el profeta le dice al Señor, para poder entender lo que yo quiero decir hoy en esta mañana. ¿Qué le dijo el profeta al Señor sobre la viuda? ¿No saben? ¿No lo tienen ahí? Gloria a Dios. Le comienza a decir: tú le vas a quitar al hijo a aquella que me ha dado hospedaje, aquella que me ha alojado en su casa. La mujer, ¿sabe qué? Después que creyó en la palabra y vio que no se acabó ni la harina ni el aceite, también se atrevió ¿a qué? A alojar a una persona en su casa. Quiere decir que ella creyó que cuando Dios le dijo: no faltará ni la harina ni el aceite para ti y para tu hijo, ella creyó: si aquí hay 2, pueden comer 2, también en la mesa se pueden sentar 3. La provisión por creer y dar lo último que tenía fue tan grande, mis hermanos y mis hermanas, que la viuda no solamente tuvo para comer ella y su hijo, le fue dado más de lo que tenía. Y hablando yo hablando yo de cuando uno viene de una familia pobre, ¿eso pasaba? Bueno, lo único que pasaba era diferente, que a mí no me gustaba. Es que donde comían 2, comían 3. Pero si tú eras de los pequeños y había carne, iba a venir visita, usted se come el arrocito y deje la carne para la visita. Pero eso es maravilloso, eso se llama hospitalidad. Servir al otro mejor que a los que están en la casa. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando eso pasaba, nunca faltó algo a la mesa. Y yo le doy gracias a mis padres que me enseñaron ese era el poder de dar. Así que esto implica que la viuda no solo le dio lo último que tenía, sino que se desprendió de aquello que también Dios le estaba dando. Quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, que ella creyó, pero después de creer, el dar, el compartir, se convirtió en un estilo de vida. ¿Cuántos quieren vivir un estilo de vida así? ¿Estás necesitado o necesitada? No te preocupes, aquí estoy yo, ¿qué tú quieres? Estoy más pelado que un chucho, pero lo que Dios me dé, yo te voy a compartir algo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta mujer que creyó en el gran Dios del profeta comenzó a vivir bajo la provisión de Dios. Confió tanto hasta el punto de entender que dando es como recibimos. El que no saca algo de su casa, el que no saca algo de su bolsillo, ¿sabe qué? Lo que tiene ahí se le va a estancar, se le va a podrir y no se va a mover.
Pero cuando usted, lo he dicho varias veces, deja espacios vacíos, qué bueno, porque a Dios le encantan los espacios vacíos, porque Él viene a llenarlo. Pero lo que Dios tiene no es poquito, porque el Dios es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de todas las cosas, es el que te puede dar salud en abundancia, el que te puede dar alimento en abundancia, es el que te puede dar trabajo que tú vas a tener que decir, no puedo ya más con tantas ofertas de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta mujer creyó como nosotros hemos creído. ¿Cuántos saben que esta iglesia tiene la provisión, el favor de Dios? Amén. Lo estamos viendo. Por eso practicamos que llegaran otros después, para que ustedes vieran que Dios sigue dando bendición en esta casa. Amén. Ellos se ríen. Pero es verdad, no te acuerdas que practicamos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué está pasando todo eso? Porque nosotros estamos en una comunidad de fe y de servicio. Esta comunidad ha nacido también para dar, aún necesitando, porque ¿sabe qué? Muchas veces estamos dando, aunque necesitamos ¿para qué? Para nuestro templo, para lo que queremos, para esa provisión, pero eso no puede detener que yo tenga que ayudar a aquellos que están en necesidad. Así que aprendemos hoy que cuando Dios da provisión por medio de tu ofrenda, no es para que te la quedes. Es para que la compartas con los demás. Amén. ¿Vio qué sencillo? Usted viene a la iglesia, ¿verdad? Usted está aquí sentado y sentada. Usted está recibiendo palabra. Usted está recibiendo bendición. Usted recibe aquí hasta del Espíritu Santo cosas maravillosas. Dios no te llamó para que tú engordes con lo que te está dando aquí. Te llamó para que tú también traigas a gente y compartas lo que Dios te está dando en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no es para que nos quedemos con eso que Él nos da, sino que convirtamos nuestro dar, nuestro entregarnos, nuestro servir en un estilo de vida. Nos muestra Dios que la provisión no se agotará mientras decidamos compartir. Así que decida hoy compartir con los demás. Comparte una sonrisa con el que está a tu lado. Y míralo, y si tienes sueño, usted le dice, aquí te sonrío para que despiertes. Amén, gloria a Dios. Pero aquí no hay nadie que se esté durmiendo. Cuando Dios... Gloria a Dios. Cuando Dios te da, es porque quieres que seas como Él. Y también, ¿verdad? Desde aquello que Él te está dando. Porque mientras tú des, Él dirá, pues entonces yo seguiré dando provisión. Ah, pero esto no termina aquí. No, no termina ahí. ¿Qué pasó después? ¿Qué le pasó a la viuda? No se enfoquen en lo negativo. Se le murió el hijo. Se enfermó. Sí. En medio de nuestra provisión, en medio de lo que Dios nos está dando, en medio de la bendición que podamos estar viviendo, ¿quién dijo que no iba a haber problemas? ¿Quién dijo que no iba a haber tribulaciones? ¿Quién dijo que no iba a haber muerte? Que no se nos olvide que a veces nos confundimos y decimos, yo estoy en el lugar donde hay bendición y a mí no me faltará, y el día que hay problema, ahí dejaste de seguir al Señor, ahí dejaste de creer. Pues ¿sabes qué? A esta mujer se le murió el hijo. Y puede ser que a nosotros en nuestra vida de comunidad, en donde nosotros estamos recibiendo tanta bendición, se nos muera algo en nuestras vidas también. Puede pasar. Ella estaba recibiendo como quiera provisión, pero otra cosa de su vida se afectó. Quiero decir que aún en esta bondad que disfrutamos, que aún en medio de la bendición que tengamos, porque estamos en los caminos del Señor, puede que venga la tribulación y algo se derrumbe. ¿Algo en tu vida se está derrumbando en este momento? Pero nos muestra la viuda que aunque pasemos el dolor, porque a ella le dio dolor, ¿a quién no le daría dolor ver morir a un hijo? Ya habiendo conocido la grandeza del Señor, sabiendo de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Cuántos saben lo que Dios es capaz de hacer? Amén. ¿Cuántos han visto grandes testimonios? Nosotros lo sabemos. Pues entonces ahí es donde tenemos que ir y visitar cuando algo se muera en nuestras vidas. Ella sabía lo que Dios era capaz de hacer y no se quedó en el lamento, sino que se movió con el niño en el regazo y se fue donde ¿quién? Donde el profeta.
Ella sabía dónde estaba el poder de Dios. Ay, Dios mío, yo sigo pateando esto y va a caer la computadora al piso. Ella sabía dónde estaba el poder de Dios. Cuando a ti te pasa algo en la vida, ¿a dónde sales corriendo? A la calle a gritar desesperadamente y decir: soy un maldito, una maldita. A mí todo lo malo me pasa. ¿Cuántos dicen eso en su casa? Ya no, amén, gloria a Dios. Salimos corriendo, y si salimos corriendo tenemos que hacer como la viuda, que salió corriendo donde ella sabía que había alguien que hablaba con Dios, el que todo lo puede dar. ¿Y sabe lo que hizo esta mujer? Ella sabía que cuando no tenía ni harina ni aceite, le entregó lo poquito que tenía al Señor a través del profeta. Y ella dijo: espérate, a mi hijo le falta vida, le escasea la vida. ¿Sabes qué? Voy a ir donde aquel donde da provisión y le voy a entregar hasta el último aliento de mi hijo, aunque yo venga llorando y gritando. Voy a ir donde él, porque yo sé que él proveerá de aquello que escasea a mi hijo. ¿Cuántos? Ella descubrió el secreto. ¿Cuántos han descubierto ese secreto en su vida? Amén. Si libró Dios de la muerte a esta mujer por hambre y a mi niño, ese mismo Dios podrá librarlo de la muerte, sea por la razón que sea. Ella creyó, porque al final ella había conocido que el Señor siempre está dispuesto a dar a aquellos que sirven a su reino. ¿Qué decía Jesús? Trabajen, vivan por el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan de eso? Yo se los digo muchas veces. Trabajen por el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará? Las cosas vendrán por añadidas. Todas las cosas vendrán por añadidas. Esta mujer lo había entendido antes de que Jesucristo lo dijera por allá. Unos cientos de años antes ella lo había entendido. Ya no era el profeta el que le anunció que había un Dios poderoso, sino que ella fue donde el profeta, aunque apesadumbrada, pero sabiendo que delante de él algo grande podía pasar. Pero fue reclamando, fue exigiendo. ¿Sabe qué nos enseña esta palabra? Que aún en medio de nuestro dolor, cuando nos sentimos dolidos por Dios, con Dios, ¿cuántas veces usted se ha sentido dolido con Dios? ¿Que le has pedido algo? ¿O estás bajo su provisión y no te llega nada? Y lo que pasa es que se mueren muchas cosas. Empieza a pasarte de todo lo malo. Muchos se ríen, ¿verdad? Y muchas se ríen. Y cuando vas delante de la presencia del Señor, vas hasta con coraje. ¿Sabe qué? Al Señor no le molesta tu coraje. El Señor lo que espera es que aun en medio de tu coraje, tú puedas seguir teniendo fe. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Cuidado que a veces buscamos a gente que dice: el Señor no me está escuchando. ¡Ah! Pero yo vengo donde Él como quiera y voy a seguir insistiendo. Amén. Mire la segunda parte. Esa persona tiene fe, aunque le haya dado coraje. ¿Cuántas veces yo peleé con el Señor? Tú no me escuchas, tú no me quitas esto que yo siento en mi corazón. Y que Él me decía: aquí yo no te lo tenía que quitar, pero como tú no me escuchabas, sigue con coraje. No me escuches, pero yo sí te estoy escuchando. ¿Y sabe qué? Cuando esta mujer llegó allí y exigió, eso como quiera se llama fe. Y como decía Jesucristo, aquellos que llegaban donde Él, le decía: ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es por tu fe que se hacen los milagros. Jesucristo, decimos, hacía milagros. Oye, pero tenemos que verlo desde otra perspectiva, porque Jesucristo mismo lo decía: usted puede generar milagros. Jesucristo no te dijo: si tú vienes donde mí, yo voy a hacerte un milagro. Dijo: si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Puedes decirle a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. Ah, pero esto no termina aquí. Hay algo más que aprendemos hoy.
Si te dedicas a dar, a amar, a servir a aquellos a los que tú serviste, estas personas a las que tú serviste se unirán a ti en el momento en que algo se muera en tu vida. Amén, aleluya. Eso se llama vida de comunidad. Y vida de comunidad en amor. ¿Cuántos aquí se aman los unos a los otros? Amén. Diría que está a tu lado, te amo. Y te amo. Y así en el amor del Señor, mira, en el amor del Señor no, te amo porque Dios es amor, punto. Hay algunos que se le ha hecho fácil decirle al de al lado te amo, amén. Ay, qué bello, qué hermoso. Te amo, pastor. Ay, yo los amo a ustedes también. Amén, yo te amo, mi madre también. ¿Sabe que esto pasa también? O sea, esto pasa cuando usted sirve a una persona, usted recibirá de esa persona en retribución. Pero si usted se dedica a servir a todos los que están a su alrededor, en el momento en el que usted caiga, en el momento en que usted tenga una necesidad, ¿sabes cómo Dios se va a manifestar en su vida? Cuando aquellos que estaban a tu alrededor, que tú te dedicaste a amarlos, van a venir delante de ti, te van a decir, lo que tú necesitas te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar, no importa si yo tengo o no, yo te voy a ayudar. Amén. Cuando tú te dedicas a servir, tú vas a ver la provisión del Señor en los demás. El profeta fue una de estas bendiciones que tenía aquella viuda. Ella le dijo, quédate en mi casa, olvídate, yo te voy a seguir dando de lo que Dios está dando aquí. Y cuando a la mujer se le muere el hijo, el profeta ¿qué hace? Ay, déjame ver si Dios, no sé. Voy a preguntarle. ¡No! Ese profeta se afligió con ella. Y ese profeta va a reclamarle igualmente a Jesús como si fuera la misma viuda. ¿Me está entendiendo? Cuando tú sirves a los demás y algo se te muere en tu vida, los demás también van a ir a pedirle al Señor y van a exigirle el mismo milagro que tú estás exigiéndole a Él. Así que ya no será una voz, serán muchas voces. Y no tendrás que ser como la viuda insistente, porque va a haber muchas personas insistiendo por ti. Cuando dicen amén, Amén. con el amor multiplicas la bendición en tu vida. Y el profeta toma esta petición y le dice, ¿afligirás a aquella que me está dando de comer? Tal vez estaba pensando en sus intereses también, ¿verdad? Ay, Dios mío, si se le muere el hijo y ella se pone a llorar, entonces no me va a dar de la tortita que le queda. Gloria a Dios. No, pero no era así. Y al no ver respuestas, el profeta clamó y se movió con fe. ¿Sabe qué? Hasta le hizo al niño un CPR espiritual. ¿Usted leyó? Le hizo un CPR espiritual. Se le tiró 3 veces encima al niño. Yo creo que estaba hasta dándole puños y galletas para que viviera y reclamándole al Señor, dale vida a este cuerpo ahora. ¿Y sabe qué pasó? El niño vivió. Y él se lo entregó en sus brazos a su madre. Y la mujer confirmó, tú hablas palabra del Señor. El poder de dar, de servir, genera en tu vida lo que llamamos el favor de Dios. ¿Cuántos han tenido ese favor de Dios? Los pastores vemos mucho ese favor, ¿verdad? El amado Emanuel. Los pastores tienen que dedicarse a dar. El llamado de los pastores no es a predicar. Yo no soy un buen predicador. Punto. Hay muchos que piensan que no, pero yo, pues, ¿sabes? El predicador era Cristo. Pero los pastores a lo que están llamados realmente y lo que define a un pastor es el amor que pueden dar, la cercanía que pueden tener con sus hijos, la guía que pueden darle a aquellos que llegan a la casa. Y a los que no son de la casa, porque este pastor ha tenido que servir a otro y a otra que no son de aquí. Y no hay ningún problema, ustedes me comparten, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y cuando uno hace eso, uno comienza a ver el favor de Dios. Puertas se abren. Una cadena de bendición a través de aquellos a los que tocaste con tu bondad. Uno es uno y puede amar una vez,
Pero si amas a muchos, muchos te amarán también. Qué hermoso es eso. Pues yo llego a esta iglesia y yo siento sanidad. Si yo me siento enfermo, con tanto abrazo, yo siento que me sano. Y usted ve que a veces yo llego sin fuerzas. Y cuando estoy después frente al altar, después de tanto abrazo, yo brinco, salto, pataleo, sudo, canto, y bueno, lo que es bueno, lo que sea, pero bueno, ahí vamos. Encuentro sanidad en este lugar. Y eso se llama el favor de Dios. Una cadena de bendición estará en ti a través de lo que tocaste con tu bondad. Y ¿sabes qué? Esos entregarán en tus brazos buenas noticias. Esos entregarán en tus brazos bendición cuando tú estés en necesidad. Esos entregarán en tus brazos vida cuando te sientas morir. Acompañamiento cuando estés en la tristeza. Un abrazo cuando necesites ese abrazo sanador. Un consejo cuando estés perdido o perdida, y te darán consuelo hasta en la pérdida. ¿Cuántos han sentido eso de la comunidad de fe? Amén. Tenemos que hacernos entonces un propósito hoy, hermanos y hermanas. Hagamos de nuestra vida una de servicio, una de entrega, y así podremos reclamar las abundantes bendiciones que hay en los cielos. ¿Cuántos quieren reclamar bendiciones de lo alto de los cielos? Yo les había explicado una cosa, que las bendiciones, dice Pablo, que toda clase de bendiciones ya han sido dadas. Han sido dadas. Por tanto, el reino de los cielos es como una nevera. ¿Cuántos habían escuchado esa alegoría? ¿No? Yo le explicaba una vez en una predicación. Ay, Dios mío, hermano. Hermano, el reino de los cielos es como una nevera. Está llena de todo, tiene toda provisión. Tiene toda provisión. Y si usted tiene hambre cuando usted está en su casa, si usted no se para de la cama y va a la nevera, ¿qué va a pasar? ¿Se muere de hambre? Si usted quiere ser bendecido y usted no se para a buscar la bendición, ¿qué va a pasar? No pasará nada en tu vida. Pero si clamas al reino de los cielos, es como si te pararas de la cama, fueras a la nevera y te hartaras con todo lo que hay en ese lugar. Amén. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos quieren abrir la nevera de los cielos? Amén. Vamos entonces a abrirla. Vamos a movernos. Vamos a mover milagros. No vengamos al Señor diciendo: Señor, ¿por qué tú no me ayudas? ¿Por qué no me concedes el milagrito que te estoy pidiendo? Tenemos que tener cuidado. Podemos venir como la viuda a reclamar, sabiendo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero no vengas donde el Señor reclamando, cuando el Señor te puede contestar y decirte: espérate un momento, ¿por qué no te has ayudado tú mismo, tú misma? ¿Por qué no has confiado? ¿Por qué te has quedado sentado ahí llorando en tu dolor? ¿Por qué no has salido corriendo a verme? ¿Por qué no has salido corriendo a buscarme? ¿Por qué no has entregado lo que te queda? ¿Por qué no compartes lo que tienes? ¿Por qué no has emprendido el ministerio que te di? ¿Por qué no has puesto a funcionar tus talentos? ¿Por qué no has hecho lo que tienes que hacer? Y me vienes a pedir un milagro. Mueve tú el milagro. Mueve tú el milagro. Mueve tú el milagro. Punto. Así que cuidado con reclamarle al Señor cuando no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Amén. Eres tú quien mueve la bendición a la vida. Y esto me trae a la mente las personas a las que Jesús sanaba. ¿Usted se puede acordar de la gente que Jesús sanaba? Ustedes que han escuchado mucho el Evangelio. Además de marginadas como la viuda, estas personas entregaban hasta lo que no tenían. ¿Sabe qué? Hasta su dignidad. Se desprendían de sus miedos, se desprendían de su automarginación, de su autovictimización. Gloria a Dios. Se desprendían de las tradiciones para llegar y tocar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la ley prohibía que un enfermo tocara a alguien que estaba sano. La mujer con el flujo de sangre se supone que no tocara a nadie. Y se abre paso entre la multitud que se sabe, dijo.
Que se vayan a la porra las reglas de la pureza. Pero a ese hombre lo toco yo. Y ella se abrió paso entre la multitud y tocó solamente el manto de Jesús. Y Jesús pregunta, ¿alguien me ha tocado? ¿Cómo es posible entre tanta gente que tú preguntes quién te ha tocado? Es que poder salió de mí. ¿Sabes qué? Es el momento de salir corriendo, de dejar atrás los llantos, la automarginación, el sentirte víctima y llegar a los brazos de Jesús. Y por lo menos, ¿sabes qué? Tocar su manto. Que muchos ejemplos nos dan las mujeres, las que fueron, ¿verdad?, por el patriarcalismo muchas veces marginadas, que muchos ejemplos de bendición nos dan. Gloria a Dios. Así que muchos permanecemos en nuestro orgullo, en nuestros miedos, y no dejamos todo por llegar a Jesús. Por tanto, ¿sabes qué? Nada pasará en nuestras vidas si así estamos. No habrá milagros si no abandonamos todo y llegamos hasta Él. No exijamos a Dios un milagro cuando no hemos estado dispuestos a moverlo. ¿Cuántos quieren mover milagros hoy? Amén. Gloria a Dios. Pues yo tengo buenas noticias. Si has confiado en el Señor, si te has convertido, ¿verdad? Si has convertido tu vida en una vida de entrega, en una vida de servicio, yo estas buenas noticias te las doy. Si has entregado hasta lo que no tenías, el Señor comenzará a proveer a tu vida. Y no te ha desamparado y te ha dado provisión. ¿Cuántos han visto la provisión del Señor en este lugar? Amén. Pero hay algunos que en medio de la provisión, habemos algunos que en medio de la provisión, porque me incluyo yo, también estamos pasando momentos difíciles. Momentos en que escuchamos malas noticias cuando hemos estado trabajando para que haya bendición. Estamos pasando por momentos en donde se nos ha muerto algo en la vida. Algún proyecto, algo que hemos parido desde nuestro corazón parece haberse deshecho. Y es en ese momento que tenemos que saber, hermanos y hermanas, que si hemos entregado al Señor, eso nos da confianza para sonreír aún en medio de la muerte, aún en medio de la muerte. Si le hemos entregado al Señor nuestra confianza, también con esa misma confianza podemos venir a reclamarle: Señor, resucita mis proyectos. Señor, resucita mis buenas relaciones familiares. Señor, resucita mis finanzas. ¿Qué tú quieres decirle al Señor? Señor, resucita mi salud. Señor, resucita mi matrimonio. Señor, resucita mis sueños. Cuando tú vienes así, cuando tú te has dedicado a servir, Dios escuchará tus ruegos, escuchará tus reclamos. Y otros se unirán a esos reclamos para que Dios los escuche con más fuerza. Y con esto voy cerrando. Me recuerda cuando Marta y María, teniendo a Lázaro enfermo, ellas eran servidoras del Señor. Hasta financiaban la obra del Señor. Que muchas mujeres buenas. Amén. ¿Cuántas mujeres buenas hay en este lugar? Amén. Marta y María eran amigas de Jesús y Lázaro, obviamente. Y Jesús se tardó en llegar. ¿Y qué pasó? Lázaro murió. Y cuando llega Jesús, aquellas que le servían y aquellas que le amaban, aquellas a las que él conocía muy bien, él comía en su casa y enseñaba en su casa, él las vio llorar y se unió en su dolor. Y como él sabía que ellas trabajaban para la obra del reino, aún a pesar de que lloró, reclamó del Padre un milagro. Hizo que movieran la piedra y resucitara Lázaro. Yo quiero decirte que si tu vida hoy la dedicas a Dios, Dios resucitará todo aquello que haya muerto en tu vida y en tu corazón. Y habrá milagros y obrará el Señor lo sobrenatural en nuestro pueblo. Así Dios lo ha determinado para tu vida y así Dios te estará escuchando. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos necesitan que el Señor remueva la piedra, resucite sus sueños, resucite algo en tu vida? ¿Tienes algo que se ha muerto? Decide hoy servirle al Señor. Decide hoy darte por el reino de Dios y su justicia. Y sabes que vendrá por añadido ese milagro. Reclámalo, trabájalo, búscalo, haz lo que tienes que hacer y Dios resucitará tus sueños.